En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas con el tema Leyes de los exponentes. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este video es comprender el uso de las leyes de los exponentes a través de ejemplos para realizar operaciones con expresiones que tienen exponentes. Primero, vamos a definir qué son los exponentes y qué es una expresión con exponentes. ¿Recuerdas cómo calcular la multiplicación 2 por 3? Se calcula sumando 2 veces el 3, es decir, 3 más 3. Entonces, podemos decir que la multiplicación es una forma de escribir una suma que tiene los mismos números. Por ejemplo, la multiplicación 2 por 3 es lo mismo que sumar 2 veces el 3, es decir, 3 más 3. De igual forma, podemos representar una multiplicación en la que se multiplica varias veces el mismo número usando expresiones con exponentes. Para escribir estas expresiones necesitamos 2 números. El primer número es el que vamos a multiplicar repetidas veces. Por ejemplo, el 4. A este número se le llama base. El segundo número lo usaremos para indicar cuántas veces vamos a multiplicar la base. Por ejemplo, el 2. A este número se le llama exponente. Tenemos entonces que la base es 4 y el 2 es el exponente. Para escribir nuestra expresión con exponente, colocamos primero la base, el 4. El 2, el exponente, lo escribimos más pequeño que el 4. Lo colocamos al lado del 4 en la esquina superior derecha. Esta expresión se puede leer de 3 formas: 4 a la 2, 4 al cuadrado o 4 elevado a la 2. Entonces, la expresión 4 a la 2 representa la multiplicación 4 por 4, que es 16. Al resultado 16 se le llama potencia. Es decir, 16 es potencia de 4. Este tipo de expresiones nos permite escribir cantidades muy grandes con pocos números. Por ejemplo, la expresión 8 a la 9, que es multiplicar el 8 9 veces. Es el número 134.217.728. Ahora vamos a explicar las leyes de los exponentes. Estas son reglas que se usan para hacer cálculos con expresiones que tienen exponentes. Es común presentarlas con expresiones algebraicas. Para la base se usa una letra y para el exponente se usa otra letra. En esta explicación vamos a usar las letras X y Y para las bases
y las pondremos de color azul. Las letras P y M para los exponentes y serán de color rojo. Por ejemplo, en la expresión x a la p, la base en azul es x y el exponente en rojo es p. En todas las leyes usaremos la notación de punto para representar a la multiplicación. Por ejemplo, 2 por 5 se escribe como 2.5. Las leyes de los exponentes se cumplen para números y también para expresiones algebraicas. Y por eso vamos a tener ejemplos con números y también con expresiones algebraicas. Primera ley. Ley del exponente 1. Y a la 1 es igual a y. Esto significa que una base con exponente 1 es igual a la misma base. Revisemos dos ejemplos. Ejemplo 1. 8 a la 1 es igual a 8. Esto significa que solo se tiene un 8. Es común que no se mencione el exponente cuando es 1. Por ejemplo, 8 es igual que decir 8 a la 1. Ejemplo 2. Escribir x es lo mismo que escribir x a la 1. Segunda ley. Ley del exponente 0. X a la 0 es igual a 1. Esto significa que una base con exponente 0 es igual a 1. Revisemos tres ejemplos. Ejemplo 1. 3 a la 0 es 1. Ejemplo 2. 100 a la 0 es 1. Ejemplo 3. Esto también sucede a expresiones algebraicas. Por ejemplo, y a la 0 es igual a 1. Tercera ley. Multiplicación de expresiones con la misma base. X a la m por x a la p es igual a x a la m más p. Revisemos dos ejemplos. Ejemplo 1. 2 a la 3 por 2 a la 4. En este caso, las bases son iguales, 2. Los exponentes son 3 y 4. Entonces, la multiplicación es igual a la base 2 con exponente 7. Es decir, 2 a la 7. Recuerda que tienes que sumar los exponentes. 3 más 4 y la base se queda igual. Ejemplo 2. Y a la 5 por y a la 7 es igual a y a la 12. Recuerda, cuando las bases son iguales, la base queda igual y los exponentes se suman. Cuarta ley. Exponente negativo. X a la menos p es igual a la fracción 1 sobre x elevada a la p. Revisemos dos ejemplos. Ejemplo 1. 4 a la menos 7 es igual a la fracción 1 sobre 4 que está elevado a la 7. Esta ley expresa que un exponente negativo se puede escribir como una fracción que tiene en el denominador un exponente positivo. Ejemplo 2. X a la menos 3 es igual a 1 sobre x al cubo. Quinta ley.
Exponente elevado a otro exponente. Abre paréntesis. X a la P, cierra paréntesis, a la M. Es igual a X elevada a la multiplicación P por M. Revisemos dos ejemplos. Ejemplo 1. Abre paréntesis. 5 a la 4. Cierra paréntesis a la 3. Es igual a 5 a la 12. Es decir, la base se queda igual y los exponentes se multiplican. Ejemplo 2. Abre paréntesis. Y a la 4. Cierra paréntesis a la 7. Es igual a y a la 28. Recuerda que los exponentes se multiplican. Sexta ley. El producto de dos bases diferentes elevado a un exponente. Abre paréntesis. XY, cierra paréntesis, a la P. Es igual a X a la P por Y a la P. Revisemos dos ejemplos. Ejemplo 1. Abre paréntesis. 7 por 8. Cierra paréntesis a la 3. Es igual a 7 a la 3 por 8 a la 3. Es decir, el exponente se repite en cada base. Ejemplo 2. Abre paréntesis. Y por X. Cierra paréntesis a la 11. Es igual a Y a la 11 por X a la 11. Recuerda que el exponente se repite en cada base. Séptima ley. La división de dos bases iguales con diferentes exponentes. X a la P sobre X a la M es igual a X a la resta P menos M. Revisemos dos ejemplos. Ejemplo 1. 4 a la 7 sobre 4 a la 5 es igual a 4 a la 2. Es decir, la base queda igual y los exponentes se restan. Ejemplo 2. X a la 5 sobre X a la 2 es igual a X a la 3. Es decir, la base queda igual y los exponentes se restan. 5 menos 2 es 3. Octava ley. La división de dos bases diferentes elevada a un exponente. Se abre paréntesis. X sobre Y se cierra paréntesis a la P. Es igual a X a la P sobre Y a la P. Revisemos dos ejemplos. Ejemplo 1. Se abre paréntesis. 9 sobre 10. Se cierra paréntesis elevado al cuadrado. Es igual a 9 al cuadrado sobre 10 al cuadrado. Es decir, a cada base le corresponde un exponente. Ejemplo 2. Se abre paréntesis. X sobre Y. Se cierra paréntesis a la 10. Es igual a X a la 10 sobre Y a la 10. Los exponentes también pueden ser números racionales, es decir, pueden ser fracciones. Por ejemplo, X a la fracción P sobre M o 56 a la 7 tercios. Estas expresiones representan a las raíces de las bases X y 56. El numerador de la fracción
representa el exponente de la base y el denominador representa el índice de la raíz. Es decir, x a la fracción p sobre m es igual a la raíz con índice m de x elevada a la p. Del mismo modo, 56 elevado a la fracción 7/3 es igual a sacarle raíz cúbica al 56 que está elevado a la 7. Revisemos otro ejemplo. La expresión 25 a la 1/2 es la raíz cuadrada de 25. El exponente de 25 es 1, pues es el numerador y el índice de la raíz es 2, que es la raíz cuadrada. Todas las leyes anteriores se siguen cumpliendo para los exponentes que son fracciones. Por ejemplo, 4 a la menos 2/5 es igual a la fracción 1 sobre 4 a la 2/5, que es la ley de exponentes negativos. Recuerda que el exponente en forma de fracción es una raíz. Esto significa que la fracción 1 sobre 4 elevado a la 2/5 es igual a la fracción 1 sobre la raíz quinta del 4 que está elevado al cuadrado. Esto fue todo con respecto al tema Leyes de los exponentes. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas. Fuentes de consulta. Baldor A. 2019. Álgebra, cuarta edición, México. Grupo Patria Cultural. 2022. Matemáticas 1. Portal académico del CCH UNAM. Disponible en Internet. 2022. Diccionario Matemáticas. Disponible en Internet. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.